La Amazonía es el bosque más extenso en el mundo, posee alrededor de 6 millones de kilómetros cuadrados. Se encuentra en el norte de Sudamérica y está evidente en los países de Colombia, Venezuela, Brasil y una pequeña parte de Ecuador. También podemos evidenciar que el Amazonas posee una gran variedad de biodiversidad. Dentro de ellas se encuentran 60.000 especies de entre plantas y otras más. Esta cuenta con una reserva natural con grandes proporciones. Su biodiversidad la convierte en el mayor ecosistema de todo el mundo. Su clima de selva y lluvia es ideal para las 60.000 especies arbóreas, que son plantas que superan la mayoría los 100 metros de altura. En cuanto a la fauna, se pueden encontrar miles o centenares de mamíferos, nada comparados a los 1.500 aves y a peces diferentes, ni a los 2 millones de insectos de distintas especies. Y allí nos queda por mencionar una gran variedad de reptiles, anfibios y microorganismos. Buenas, ¿quiénes son ustedes? ¿Quién es usted? Yo vengo acá a un resguardo indígena, a ver sus comunidades. ¿Ustedes qué están haciendo acá? ¿Y por qué esa ropa si se supone que es de un transporte indígena? Ah, si no es que yo anteriormente ayudaba a las comunidades indígenas, es algo que ustedes están haciendo para mí que acá. Ah, o sea, eres un investigador. Exactamente. Nosotros también somos investigadores. Ah, sí. ¿Y qué vienen a hacer acá? Pues bueno, estamos haciendo unas investigaciones. Principalmente pues, se basa en las empresas multinacionales y sus impactos en la región amazónica. Las empresas multinacionales como tal no perjudican al Amazonas, pues sus acciones es lo que hace que la Amazonía se deteriore. Esas acciones, como la tala de árboles, la sobreexplotación de recursos naturales, entre otros, hace que exista un asombroso deterioro ambiental como lo es la pérdida de la flora y la fauna. Desafortunadamente, como lo menciona Max Weber, estamos en pleno siglo XXI, donde el sistema capitalista es un sistema despiadado donde solo nos interesa producir, generar ganancias y un gran capital, sin importar las consecuencias. Asimismo, estas multinacionales mantienen este pensamiento activo, demostrado a partir de sus acciones devastadoras hacia el ambiente. En este momento, las consecuencias no se perciben a simple vista. Dentro de unos años, lo que conocemos de la bellísima selva amazónica va a desaparecer, pasando de ser el ecosistema con mayor biodiversidad al lugar más triste y pobre de recursos a nivel mundial. ¿Y la tuya cuál es que es? Mi trabajo investigativo supone la deforestación que ha sufrido la selva amazónica y las consecuencias que esta ha traído a la región. Los niveles de pérdida más bajos se registraron en 1991 con poco más de 11.000 kilómetros cuadrados y los más altos se registraron en 1995, en donde se alcanzaron los 29.059 kilómetros cuadrados. En el último periodo de medición, agosto 2005-agosto 2006, se deforestaron 13.100 kilómetros cuadrados. Si bien se trata de una enorme extensión de territorio, también implica una desaceleración del 30% en la tasa de deforestación con respecto al periodo anterior. Ya había existido un importante descenso en 2005, por lo que se confirma una tendencia a la baja en la tasa de deforestación. Sin embargo, la deforestación desencadena una pérdida no solo de árboles, sino del hábitat que estos conforman, y por lo tanto, desaparecen las especies que encuentran allí su refugio. Adicionalmente, se altera el ciclo del agua, los mecanismos de regeneración del suelo y las dinámicas climáticas locales. Los impactos ambientales son todavía mayores, ya que las cifras de deforestación no incluyen datos de tala selectiva, donde solo algunas especies son extraídas. Se estima que la cobertura territorial de tala selectiva es tan amplia como la de deforestación. Sin embargo, ¿cómo resolver esto? Uno de los principales instrumentos para proteger la selva amazónica y uno de los más populares es implantar un conjunto de áreas protegidas que aseguren la sobrevida de ese ecosistema y sus especies. El 33% de la Amazonía está bajo el régimen de área protegida,
Este porcentaje a su vez divide en 21.1% de tierras indígenas, 5.5% de protección integral y 6.3% de uso sustentable. Y como una persona que vive aquí, ¿qué problemática considera que es la más notable? La problemática más notable que nosotros tenemos es la de cómo la humanidad ha destruido las diferentes especies. En el Amazonas se puede evidenciar una importante actividad vinculada a la caza de especies silvestres. Se desarrollan al margen de las legislaciones que regulan la actividad. Esto da origen a la caza furtiva y al comercio ilegal. Es decir, la caza y el comercio se realizan con especies que están prohibidas o sin repetir. La Amazonía es una región que abarca una enorme diversidad y que es fundamental como reserva natural, puesto que en ella residen millones de especies y recursos únicos en el mundo. No obstante, el sistema político y económico, tras su acelerado progreso, se ha enfocado en el aprovechamiento de los recursos con fines netamente capitalistas, donde el único interés reside en el progreso económico sin importar el daño medioambiental. Por esta razón, la Amazonía sufre una gran presencia de empresas multinacionales que solo buscan la explotación de minerales y que poco tienen en cuenta la calidad del territorio a medida que realizan sus actividades. Se resume entonces como el inadecuado uso de recursos, que fuera a causar un deterioro territorial, también manifiesta consecuencias sociales. Este problema es tal vez el que abarca los anteriores mencionados, y por tanto es posible concluir que la Amazonía se encuentra en grave peligro, que la deforestación es cada vez mayor, los recursos son cada vez más infértiles y vulnerables, y los problemas sociales de la población y las interacciones entre los ecosistemas están en creciente deterioro. Y por tanto es necesario reformular el sistema económico y político para lograr una mejora futura en la sociedad, puesto que la Amazonía es parte fundamental de toda la Tierra y sin ella el mundo no sería igual. If you're having any cold in the stove and you freeze in the winter and you curse to the wind at your face when you haven't any shoes on your feet and your clothes seem to better and you look 30 pounds underweight. When you go to get a word of advice, the fat little pastor he will tell it's about evermore. Put your hand up to your back, rat-a-tat, at the window. At the window. What's that?